Y continuamos el viaje por los relatos y los territorios para sentarnos junto al fuego y reencontrarnos con esa milenaria costumbre de relatar. Sucesos verdaderos, históricos, familiares, donde a veces lo cotidiano se encuentra con lo fantástico. Los consejos de los mayores también dan paso a la visión de los orígenes del mundo y las cosas. Jaime Wenum se convierte en un epeutufe y ayecafe, y nos sentamos junto a él, junto al fuego, que nos hace olvidar el frío para disfrutar de la lectura, escuchar e imaginar. Y ahora vamos a hablar de este libro precioso que se llama justamente Sentados junto al fuego, relatos mapuche para niños y niñas, editado por LOM, y que es un trabajo, una obra de Jaime Wenum Villa, poeta y narrador, con ilustraciones de René Rapimán. Bueno, Jaime es Premio de Poesía Pablo Neruda, año 2003, Premio Nacional de Poesía Jorge Telier 2020, docente de la UDP, funcionario de la Subdirección de Pueblos Originarios del MINCAP. Jaime, un placer tenerte acá en Frecuencia Literaria. ¿Cómo estás? Chaltumay, muchas gracias, Daniela, por la invitación aquí a Frecuencia Literaria y precisamente para hablar de este último libro mío que ha surgido y ha sido editado ya por Editorial LOM hace poquito. Una preciosura de libro, realmente de tapa dura, gran formato, y con estas ilustraciones también que comentábamos que van acompañando sentarse junto al fuego. Y parafraseando eso, ese acto, a propósito de la palabra hogar, ¿no?, que deriva también del fuego mismo, ¿cuánto se ha perdido esta costumbre? Ya no solo por vivir en las ciudades, en este mundo tan tecnológico donde hay tantos dispositivos. La gente sigue leyendo, pero me parece que la lectura, más o menos, suele ser un acto un poquito más solitario, no tan individual, menos entre las familias. Bueno, yo creo que nuestro progreso occidental ha ido mermando, ¿no?, estas costumbres o estas tendencias que eran particularmente significativas hace 2 o 3 décadas todavía, como leer en familia o leer, digamos, compartiendo la lectura con otros, ya sea luego de la lectura conversando o comentando, ¿no?, el texto leído. Claro, yo creo que en este tiempo, digamos, difícil, controversial, de mucha tecnología, de tecnologías que están implantadas incluso en la cotidianidad, eso hace, digamos, que la gente no tenga mucho tiempo ni mucha disposición para la lectura, ¿no? Ahora, creo que insistimos, ¿no?, los escritores y las editoriales en presentar estos libros para que cierto público, ¿no?, ya conquistado o por conquistar, tenga la ventaja o la posibilidad, digamos, ¿no?, de acceder a este tipo de literatura y además, digamos, ¿no?, encontrarse con mundos distintos, ¿no?, porque estos relatos son relatos estrictamente mapuches, de carácter oral, que han sido editados, de alguna manera reformulados por el escritor, pero que hay voces orales, ¿no?, que están funcionando en el fondo, ¿no? Y esa oralidad también hace que el lector se sienta parte de una gran conversación, ¿no?, de un gran relato compartido. Y eso, Jaime, de alguna manera viene a, no sé si la palabra es curarnos, pero ayudarnos, sobre todo en esta epidemia de soledad que hay en estos tiempos. Yo creo que sí. Yo creo que el hambre de comunidad, ¿no?, está muy presente, sobre todo en las grandes capitales de nuestra Latinoamérica tan corroída, tan oxidada, ¿no?, por muchas cosas, ¿no?, por la economía, por la política, por las comunicaciones, etcétera. La velocidad, ¿no?, el vértigo urbano hace que las personas, ¿no?, estén en una situación de desamparo en relación a los otros, ¿no? Y esos otros u otras, ¿no?, también pasan por el lado a toda velocidad, ¿no? Se genera, digamos, ¿no?, obviamente un abandono, un desamparo, una soledad que tal vez la literatura y el arte pudiesen eventualmente curar, ¿no? Jaime,
en el prólogo o introducción del autor, que es a la vez una invitación, señala: como sabemos, todas las comunidades de la tierra mantienen la costumbre de relatar, y la sociedad mapuche no es la excepción. ¿Sabían que nuestro pueblo posee antiguas narraciones que todavía se transmiten en las comunidades urbanas y rurales? Y acá das cuenta, y me gustaría que los explicaras un poco, que es muy bonito, los distintos tipos de relatos: epeu, piam, ñula, nutram. Sí, bueno, esos son algunos de los relatos tradicionales que aún, digamos, se pueden escuchar, especialmente en comunidades más tradicionales del pueblo mapuche, comunidades rurales y también, por supuesto, en comunidades urbanas que mantienen, ¿no?, ciertas tradiciones. El Nutram básicamente es una conversación, y en esa conversación, tal y como estamos nosotros en este instante realizándola, van surgiendo relatos, ¿no? Es parte de la conversación el relatar, narrar cosas que han sucedido, que han ocurrido, que están ocurriendo o que ocurrirán, ¿no? Entonces el Nutram, digamos, de alguna manera engloba, enmarca ciertos relatos comunes, compartidos de la cotidianidad, ¿no? El epeu, por el contrario, es un relato más especializado, es un relato de animales, en donde los animalitos del bosque, de la montaña, de cerca del mar, son protagonistas, las aves, qué sé yo, digamos, los animalitos de la tierra, las hormigas, etcétera. Hormigas, gusanos, etcétera, ¿no? Y cada cual tiene, digamos, ¿no?, una proyección como personaje, ¿no?, un valor, pero ese valor está enmarcado en el relato específico. Es decir, como yo lo planteo en el prólogo o en la presentación, un zorro, que siempre es el astuto, sí, ¿no?, puede ser también un veleidoso enemigo, puede ser también una especie de sujeto autoritario, ¿no? Depende del relato, no siempre va a ser, sí, el astuto, ¿no? Claro. Y puede ser también engañado, ¿no?, en algún momento. El puma, que es un personaje poderoso, digamos, no en términos físicos, puede ser también una especie de dictador, ¿no? Pero en otros momentos puede ser el protector de una comunidad o de un sujeto o sujeta, ¿no? Entonces los relatos de alguna manera se van instalando narrativamente según el territorio, según el acervo cultural de la comunidad que lo mantiene y que lo irradia a través de la oralidad, ¿no? Entonces van cambiando, no es como la fábula griega donde los personajes son estáticos, ¿no? Exacto. Y ya que hablabas de la fábula griega, y si pensamos también en Esopo, donde siempre hay estas como lecciones morales, acá es bien interesante lo que se muestra en estos 6 epeu bilingües, porque está en castellano y también en mapudungún. Está el zorro y la lombriz, que a mí me quedó la sensación de como juntos venceremos, o la unión hace la fuerza, y el ingenio también para luchar con la competencia desigual. Lo encontré súper interesante. El puma y las hormigas, que yo lo resumí como en hacer justicia y no venganza. La serpiente del río Rahue, hablar de la fortuna, la envidia y la codicia. Y la fortuna con las 2 lecturas que tiene, ¿no? Tanto el patrimonio como la buena suerte. El gallo y el zorro, que habla de la quizás excesiva confianza y por lo tanto también ahí la traición. No aprender la lección sobre la naturaleza de las cosas, en este caso de los animales. Está la ciudad de oro, que es el último, de los espejismos y la tentación de la codicia. Y me quiero detener en el penúltimo, que lo encontré precioso. Y que creo que acá hay un, digamos, elemento que es muy propio también de los pueblos originarios. Estamos hablando del cuento La Xumpal, el epeu, La Xumpal, y el cazador, que habla del deseo de un espíritu, el precio a pagar por ese enamoramiento, bueno, del sacrificio y la ley de la tierra, zona en la que hoy se conoce además como Villarrica. El tema del sacrificio también, que a veces nos cuesta tanto entenderlo y que es como una retribución o parte de la naturaleza de esa ley de la tierra. Sí, Daniela, mira, primero abocarme a responder o a ingresar un poquito, digamos, ¿no?, en todos los valores que tú acabas de mencionar. ¿Qué ¿no? es los que yo creo, no sé, los sí, que me llegan? Yo creo que son una lectora más. Perfectamente atingentes, digamos, ¿no?, a los relatos que están ahí planteados, pero también decir que los relatos y la literatura indígena, tanto oral como escrita, todavía tiene, digamos, ¿no?, esa intención, esa especie de programa en el cual se plantean objetivos, propósitos, ¿no? Es decir, la literatura de los pueblos originarios, tanto en su formato oral como en su formato escrito, todavía cree que la literatura tiene una
un objetivo, una función en este mundo, en este universo, en este contexto, ¿no? Porque la literatura, digamos, de los pueblos originarios es principalmente analógica y concibe a través de esa condición que se influye en el mundo, se cambia el mundo a través de la palabra, ¿no? Entonces, por eso mismo, digamos, ¿no? Todos estos cuentos, relatos, poemas, incluso, digamos, tienen esa intencionalidad, tienen un propósito pragmático, educativo, cultural, territorial, etcétera, ¿no? Cosa, digamos, que de alguna manera la literatura occidental ha ido como aparentemente olvidando, ¿no? Porque como que para Occidente la literatura es el arte por el arte, el objeto único, la originalidad, etcétera. Y en el contexto de la literatura indígena, la originalidad no es algo principal, ¿no? Yeah. Solamente, digamos, no se concibe la literatura como parte de la comunidad, algo compartido por todos, un relato que viene de lejos y que se va modificando de acuerdo al narrador o narradora, digamos, ¿no? Pero que se mantiene en su esqueleto básico, ¿no? Dicho eso, bueno, el tema, digamos, ¿no? de la Chumpal y el cazador, que es uno de los relatos, digamos, ¿no? de este libro, efectivamente plantea, digamos, ¿no? la temática del sacrificio, pero también el sacrificio que se vive en comunidad, ¿no? Y que además se entiende como una compensación, no como una especie de castigo, ¿no? de elemento punitivo, ¿no? que impone algún orden específico, ¿no? Ahora, si nosotros trasladamos esta idea del sacrificio a nuestro contexto occidental, o sea, todos los días muere mucha gente, ¿no? Muere gente porque vive, por ejemplo, en zonas de sacrificio, ¿no? Literal. Claro, ¿no? O está sometida a guerras, como Gaza, digamos, ¿no? O la industria X de los alimentos o de las tabacaleras o del alcohol, etcétera, va generando también un reguero de sujetos muertos, sacrificados por el afán, digamos, ¿no? de generar dinero, lucas, cuyín en Mapuzungún, ¿no? Entonces, el sacrificio está presente en nuestra sociedad occidental, pero no lo vemos. Y es un sacrificio mucho más violento, mucho más caótico, digamos, ¿no? Sí. Y mucho más, digamos, ¿no? Tal vez impersonal que lo que ocurre, digamos, ¿no? en los pueblos originarios, ¿no? Y hay más cinismo acá también. Claro, de hecho, digamos, ¿no? una de las grandes acusaciones que se le hacían a los pueblos mesoamericanos, sobre todo al pueblo azteca, digamos, ¿no? Por parte de los españoles, es que eran sujetos que cometían estos asesinatos. Y los consideraban bárbaros. Claro, y eran bárbaros por aquello, digamos, ¿no? Exacto. Eran paganos, eran, no sé, demoníacos, etcétera, ¿no? Pero claro, todo eso tenía un sentido ritual, sin querer, obviamente, digamos, no justificar aquello. Es otra cultura, es otro momento, es otra mirada. Pero claro, tenía un sentido para ellos, ¿no? Pero para nosotros el sacrificio humano cotidiano no tiene ningún sentido. Sí. No lo vemos, ¿no? Genera ruido. Claro. Totalmente. O sea, mira, hace algunos años dijeron en las noticias que tú siempre estás pendiente, digamos, ¿no? En el otro programa. Claro que en un año más o menos, o un poquito más de un año, había muerto en Chile cerca de 25.000 pacientes esperando atención médica. Eso es todo un pueblo. En listas de espera, sí, ¿no? Una locura. En un año que haya muerto esa cantidad de personas y a nadie se le paró el pelo, ¿no? A nadie se le crispó la nariz ante un dato, digamos, tan brutal, ¿no? Eso es un sacrificio absolutamente, digamos, por desidia, no programado o establecido por la sociedad, ¿no? Sí. Y sus instituciones. Y nadie dice nada, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que, claro, en el caso, digamos, de este relato se hace mención de este sacrificio que en realidad también es un sacrificio de amor, es un sacrificio, digamos, no de vinculación, es un sacrificio en donde la pérdida no es tal porque el personaje principal, ¿no? Se va a vivir con este espíritu femenino, en este caso, ¿no? A ser parte de su reino, a ser parte de su ambiente, de su universo, ¿no? Es como el rapto de Perséfone. Claro, y eso permite además que la comunidad también siga sobreviviendo en un contexto no ecológico suficiente, ¿no? Siempre colectivo acá es primordial, en todos los relatos, o sea, la comunidad, o sea, el bien mayor incluso, ¿no? Así es. Y para todos y todas. Ahora, el mal supuestamente, digamos, no del sujeto no es tal tampoco, porque él se va, se enamora,
establece un vínculo, digamos, ¿no? Genera, digamos, una relación, ¿no? Que después se hace una relación mítica para los personajes otros, ¿no? Para los familiares, para los amigos, qué sé yo. Aunque sufran, finalmente ese personaje sigue viviendo, ¿no? Quiero preguntarte, Jaime, bueno, las zonas más o menos que están aquí representadas en estos relatos EPEU son los bosques, las lagunas, los ríos, zonas que reconocemos como Osorno, Villarrica y otras. Y pensando también en la antigüedad de estos relatos, de estos EPEU, quiero preguntarte cuáles de estos vienen de alguna manera de tu propio imaginario, de tu propio acervo cultural, cuánto de estos escuchabas en tu comunidad o de tus padres, de tu madre. Mira, varios de estos relatos son parte, digamos, ¿no? Del acervo cultural tradicional de comunidades mapuches de Cautín, de la Araucanía, ¿no? Donde yo trabajé varios años haciendo recopilaciones al estilo, digamos, ¿no? De cualquier investigador, digamos, ¿no? Pero era básicamente para ir creando libros comunitarios. Hicimos varios libros comunitarios en la zona de Huilío, Freire, ¿no? Eso queda, digamos, ¿no? En el cruce a Villarrica, Pucón. Sí, ¿no? se conozco. Otros relatos, digamos, como La serpiente del río Rahue, La ciudad de oro, son relatos que yo les escuché a mi abuela, ¿no? Que son relatos familiares, ¿no? Qué lindo. Bueno, estos otros relatos mapuches de la Araucanía también son familiares, pues al fin de cuentas todos somos familia en el mundo indígena, digamos, ¿no? Pero uno más directo y otro más indirecto. Claro, y efectivamente, digamos, ¿no? Son relatos que forman parte, digamos, ¿no? De toda esta trama, este tejido, ¿no? De narraciones que la gente se aporta a sí misma y mantiene a lo largo de los años, de generación en generación, y va transmitiendo también a los vecinos, a los amigos o a aquellos que se interesan, ¿no? Porque un gran regalo que hacen los pueblos originarios cuando uno los visita, ¿no? Aparte de que te invitan un huevito, un té, un café, un mate, una sopaipilla, también te invitan los relatos, ¿no? Te conversan de las cosas antiguas, de lo que pasó acá, de lo que pasó allá, del significado que tiene una piedra, que tiene un árbol, ¿no? Cuando el visitante está abierto a aquello, va a recibir esa riqueza narrativa de un pueblo que es un gran narrador, que es el pueblo mapuche, ¿no? Jaime, ¿nos podrías leer un párrafo, escucharte en la lectura del EPEU que tú quieras? Y no sé, eso es pedir mucho, hacer un párrafo X y luego en castellano y luego en mapudungún, por sonoridad, porque sería lindo, si es que te parece oportuno, si no solo en español o en castellano, de cualquiera de los 6 EPEUs bilingües que están presentes en Sentados junto al fuego. Bueno, voy a tomar El zorro y la lombriz, Chiñiruca Tachipirú, en mapuzungún, ¿no? Perfecto. La primera parte, el primer párrafo del cuento o del EPEU, ¿no? Era otra mañana luminosa en los bosques cercanos a la cordillera, y como de costumbre, un rumor creciente se escuchaba por todos lados. Ocurría que a esa hora los habitantes de la montaña recolectaban alegremente sus alimentos. El pájaro carpintero, por ejemplo, picoteaba sin cesar los troncos de coihues y pellines, mientras que una pareja de pudúes masticaba hierbas a orillas de un manantial. Un poco más allá, en un riachuelo rodeado de junquillos, un par de sapitos cazaba insectos saltando y cantando de piedra en piedra. Y en lo más oscuro del bosque, el solitario gasto coscós perseguía liebres y ratones entre los enormes quilantales. Bueno, ahora el fragmento en mapuzungún, ¿no? Perfecto. Chiñiruca tichipirú. Fei ñaca quiñe kumeli wenta chima wisantu wenkulmeu cafei tañifele quien quiñe rumene wen chupchuf al cuñei comple fem kufui tafen teliwenta chipu mulelu mawisa meu allí wun kechi shawun que fui ni yalegun Chirere fei ya fui ti soy que fui rumel tachi coiwe muchun capellín petu taquiñemur ondu cuchao niei que fui
Ututa inaltu quiñe, huichun comeu, doi puchi, ayepule quiñe, pichi, leufu, walmalei, tarumemeu, quiñemu, pichique, pacarwa, nicufei, isum, rucumekei, ca ulcantulei, tafilque curameu. Qué precioso, muchas gracias por esta lectura, Jaime Buenún Villa, poeta y narrador, y gracias por invitarnos a todos a sentarnos junto al fuego. Muchísimas gracias, Daniela, y gracias también a la Radio USACH por la invitación tan cordial. Un precioso libro también a propósito del día o el mes del niño y la niña, en realidad para cualquier momento. Este libro editado por LOM, te repito el título, Sentado junto al fuego, relatos mapuche para niños y niñas, de Jaime Buenún y René Rapimán en las ilustraciones. Quédense en nuestra sintonía porque ya viene Mirna Schindler y viene como siempre sin pretexto. Chao.